ahora, cuanto más nosotros tenemos que ejercitarnos en practicar la palabra. ¿Saben por qué? Porque Cristo está a la puerta y tenemos que prepararnos, preparar nuestra vida, preparar nuestra casa, y esa preparación proviene de nuestra obediencia a la palabra. Así que cuando nos reunamos en este lugar, que no sea un culto más, que no sea un domingo más, que no sea una palabra más, que sea algo que impacte mi vida y que cambie mi manera de pensar y mi manera de ser, alineada a la palabra de Dios. Amén. Ok, de estos vasos que están aquí, ¿cuál puedo tomar? ¿Cualquiera? ¿Ah? Cualquiera. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 14, versículos del 16 al 19. Romanos, capítulo 14, versículos del 16 al 19. ¿Estamos ubicados ya? ¿Sí? Muy bien. Leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 14, versículos del 16 al 19, dice de la siguiente manera: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Señor, bendita sea tu palabra en esta mañana. Gracias porque ya estamos aquí para entregar tu mensaje. Señor, que esta palabra pueda hoy tocar nuestras vidas, fortalecer nuestra vida. Señor, que el que está caído pueda ser levantado, que el que se sienta débil pueda ser fortalecido, que el que se sienta enfermo pueda ser sanado y aquel que se sienta en cautiverio pueda ser libre por el poder de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiando cada palabra que salga de mi boca. Te rogamos, Señor, que tú bendigas nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. En este pasaje la Biblia nos enseña que en aquel momento había una diatriba, una discusión entre los hermanos de la iglesia. La iglesia en ese momento estaba siendo conformada por judíos y gentiles. Así que se presentó un conflicto porque los judíos, por causa de las leyes sanitarias, se abstenían de comer y beber algunas cosas, mientras que para los gentiles no era importante comer y beber. Entonces los judíos se abstenían y los gentiles tenían libertad. Entonces el apóstol Pablo tenía el gran compromiso de evitar que por causa de estas discusiones la iglesia se dividiera, que por causa de estas discusiones hubieran contienda. Así que resolvió el asunto el apóstol Pablo estableciendo un principio fundamental para tener o mantener la unidad y el enfoque.
el apóstol Pablo resolvió el asunto estableciendo el principio del amor. El principio del amor. Este pasaje da por sentado que pueden haber diferencias de opinión en todas las iglesias. En la mejor iglesia pueden haber diferencias de pensamiento, de opiniones, de criterios, asuntos que pueden ser discutibles. Pero Pablo enseña que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión. No debemos, nuestras diferencias no pueden llegar a discusiones calurosas. Nuestras diferencias no pueden llegar a discusiones que provoquen enemistad o que provoquen que nos dejemos de hablar, porque nosotros somos hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y definitivamente para resolver el asunto de las diferencias, siempre tenemos que establecer el principio del amor. Las diferencias deben aceptarse y tratarse con amor. Nosotros no podemos tener temor de pensar diferente al hermano. Nosotros no podemos tener temor de pensar diferente al cónyuge, diferente al hijo, diferente al compañero de trabajo. No. Las diferencias deben aceptarse y deben enfrentarse, pero con amor, desde el Espíritu que mora en nosotros. Quiero darles un testimonio personal, una experiencia que tuve. Hace unos meses estaba conversando con una amiga de otra iglesia. Como somos mujeres, yo le contaba sobre un proceso médico, ginecológico que yo tengo en desarrollo. Y le decía, hermana, yo me puse a cuentas con Dios. Yo decidí pedirle perdón a Dios porque estaba descuidada en esa atención de mi salud femenina. Así que ahora he determinado ir al médico periódicamente, hacerme los estudios correspondientes y bueno, ya estoy a cuentas con el Señor. Esta hermana me decía, me miraba mientras yo le estaba comentando mi experiencia y me dice, bueno, en mi caso yo no voy al ginecólogo porque eso no tiene asidero bíblico. Y me muestra su Biblia y la hojea. No tiene asidero bíblico. Que yo vaya al ginecólogo, eso no está registrado en la palabra. Bueno, el ambiente no fue tenso. Me sorprendí porque yo no me sentí mal por su opinión y creo que ella tampoco se sintió mal por mi opinión. Porque la que va al ginecólogo para el Señor lo hace y la que no va al ginecólogo para el Señor no lo hace. Así lo enseña ese pasaje cuando nosotros leemos Romanos 14. Vemos todas las cosas que Pablo explica. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. También nosotros vivimos en este tiempo de pandemia. Hay muchos cristianos antivacuna que tienen sus argumentos, que tienen sus ideas con relación a la vacuna, pero así como hay cristianos que son antivacuna, también hay otros cristianos que son pro vacuna y que hicieron su cola y fueron a vacunarse y chévere, todo bien. El que se vacuna para Dios lo hace y el que no se vacuna para el Señor lo hace, no lo hace. Amén. De igual manera hay creyentes que cuando tienen un dolor de cabeza o alguna dolencia no piensan en medicamentos porque no les gusta
tomar medicamentos, sino que primero oran. Así como hay creyentes que cuando les duele la cabeza, lo primero que hacen es tomarse el migrén, y si el dolor de cabeza no se les pasa, bueno, vamos a orar porque el migrén no me hizo efecto. Y así el que toma medicamentos para el Señor lo hace, y el que no toma medicamentos para el Señor no lo hace. Cada quien tiene conciencia de lo que hace. Cada quien sabe delante del Señor en lo que cree. Cada quien sabe cuál es la condición de su corazón. Todos nosotros tenemos diversos pensamientos, diversas costumbres, que muchas de ellas no provienen de la palabra, sino que son criterios que nosotros asumimos por experiencia, porque lo adquirí en algún lugar, y eso no está mal siempre que lo que crea o lo que haga no transgreda la palabra del Señor. Alguien dijo: en lo esencial tengamos unidad, en lo que no es esencial tengamos libertad, en todo tengamos amor, en todo tengamos amor. ¿Qué es lo esencial? La doctrina fundamental que a nosotros nos sustenta. Eso es lo esencial, y eso es algo que nosotros jamás podemos negociar. La base está aquí en la palabra. Todo lo demás, si yo voy al ginecólogo, si a usted no le gusta ir al ginecólogo, si yo tomo medicamentos, si a usted no le gusta, todo eso, en todo eso hay libertad. En la doctrina fundamental, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todo, absolutamente todo, tengamos amor. Amor para respetar las ideas de los otros. Amor para comprender que hay cosas que probablemente yo crea o yo haga que a mi conciencia no ofenden a Dios. Pero si hay débiles en la fe, como en el caso del contexto de este pasaje, entonces yo me abstengo, porque el amor me hace abstenerme, el amor a mi prójimo, el amor a aquel que puede tropezar por lo que yo acepte, por lo que yo haga. Entonces eso hace que yo me abstenga. Volviendo al contexto del pasaje, para el apóstol Pablo, este punto de comer o no comer lo sacrificado a los ídolos no era importante. Lo más importante para él era si comer o no comer afectaría al débil. Así que les aconseja practicar la continencia o ejercer su libertad según sea el caso, sin ofender, sin afectar y sin ser tropiezo de los demás. Así es como nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos que resolver el asunto. No puedo ser tan egoísta como para hacer lo que quiera porque tengo libre conciencia si no transgredo la Biblia, pero si aquello que yo estoy practicando o diciendo puede ser ocasión de caer para algún hermano, entonces vamos a abstenernos, porque podemos hacer que nuestro hermano tropiece. En el versículo anterior de Romanos 14, el versículo 15 anterior al que leímos, que empezamos del 16, dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Por cierto, antes de continuar, ¿cómo se llama esta palabra o esta prédica, este mensaje? Que me la mandaron a pedir por ahí. ¿Cómo disfrutar el reino de Dios?
¿Cómo disfrutar el reino de Dios? Esta pregunta será respondida en breves momentos. Así que, mis hermanos, la Biblia nos enseña que por encima de todo, por encima de nuestros gustos, por encima de nuestros intereses, por encima de nuestras opiniones, lo más importante es el amor. Lo más importante es que nosotros decidamos emprender nuestro paso por el camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que enseña la Biblia? El amor. El amor. La Biblia nos va enseñando en ese pasaje de Corintios. Pablo está hablando de los dones. Dones extraordinarios, dones tremendos. Dones que ha repartido el Señor a su iglesia. Pero cuando viene la preeminencia del amor, dice, ok, todo eso es glorioso, todo eso es maravilloso, pero yo les enseñaré un camino más excelente, y ese camino es el amor, porque el amor es lo que nos permite a nosotros tener la paciencia suficiente, tener la tolerancia necesaria para que nosotros podamos convivir y podamos estar en armonía. No es que el amor va a anular nuestras opiniones. No es que cuando hay amor van a haber ausencias de diferencias. No, pero el amor sí nos va a enseñar a cómo resolver nuestros asuntos. Sí nos va a enseñar a cómo nosotros tenemos que andar dentro de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. El camino más excelente es el amor. Amén. El camino más excelente es el amor. Determinemos vivir para amar a Dios y a nuestro prójimo, pero no solo amar al prójimo que es dócil, no solo amar al prójimo que es fácil de llevar, de tratar. Si trato al prójimo que es fácil, ¿qué gloria tengo? Pero si trato a aquel prójimo que es difícil, que muchas veces me hace enojar, pero tengo amor, entonces eso agrada al Señor. Entonces eso el Señor sí lo cuenta como algo extraordinario. Pero este es el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio consiste en la paz. El Evangelio verdadero consiste en el amor. El Evangelio verdadero consiste en que yo perdone al prójimo, en que yo perdone al que me ofende, en que yo vaya una milla más, en que yo deje pasar la falta. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una rutina de que yo tomo mi Biblia los domingos y voy a la iglesia porque estoy acostumbrado a hacerlo. No, el Evangelio es una vivencia diaria, una vivencia, el recordar qué me dice la Biblia en este asunto, cómo lo puedo resolver, cómo puedo pasar al otro lado, cómo puedo hacer esto y aquello sin ofender, sin bajar cabezas, sin altanerías. El Evangelio nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo ser. Entonces el camino más excelente nos permite que la paz y la armonía reine en medio de nuestras diferencias. Nuestro máximo ejemplo de amor, el ejemplo supremo del amor es nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador de nuestra vida. Jesús es el máximo ejemplo de amor. La vida cristiana debe demostrarse. Como lo dice Juan, hijitos, no amemos de palabras. Hijitos, no amemos de palabra, amemos de hechos. Amemos con hechos. Entonces,
La vida cristiana debe demostrarse en la tolerancia, en el perdón, en la paciencia, que nos tengamos unos a otros. Y el Señor Jesucristo es la encarnación del amor. El Señor Jesucristo es la encarnación de la palabra de Dios. Y así como la palabra se encarnó en Cristo, la palabra se tiene que hacer carne en nosotros. ¿Por qué la palabra se tiene que hacer carne en nosotros? Porque Cristo es la palabra. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En nuestro corazón. Entonces, si Cristo es la palabra, en nuestro corazón está la palabra. Amén. Vivamos lo que predicamos. Hagamos carne lo que enseña la Biblia. Dejemos de vivir para nosotros mismos y pensemos en aquel. Pensemos en aquel que tiene necesidad del Señor. Pensemos en aquel que si me dijo alguna palabra inadecuada o reaccionó de manera incorrecta hacia mí, yo debo pensar, algo le pasó. Alguna circunstancia difícil está atravesando. Esas circunstancias ahora abundan porque estamos viviendo un siglo malo, porque estamos viviendo una crisis nacional terrible que ha traído a nosotros, incluso al pueblo de Dios, ansiedad, estrés, preocupación. ¿Cómo hago ahora para resolver esto? ¿Cómo hago ahora para resolver lo otro? Esta situación ha enfermado a muchos, a muchos. Las consultas psicológicas en este tiempo han aumentado porque la gente necesita orientación. Entonces, el camino más excelente, que es el amor, hace que la iglesia alumbre. Ese es el deber de la iglesia, alumbrar, salar, que nosotros nos hagamos presentes, porque la Biblia dice que toda la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Aquí estamos los hijos de la luz. Cristo es todo lo que Dios tenía que decir. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es amor porque Cristo es Dios. La palabra es amor porque la palabra es Cristo. Y Cristo es Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es Cristo y Cristo es nuestro ejemplo. El modelo de Cristo nos enseña cómo actuar, cómo vivir, cómo hacer. Fíjense que el texto principal de esta palabra o de este mensaje que Dios ha traído a mi corazón habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios. El apóstol Pablo les decía: miren, no se preocupen por lo que comen, por lo que beben. No juzgue el que come, no juzgue. El que no come, no juzgue al que come. Y el que no come, no menosprecia al que come. Miren, no se preocupen por todas esas cosas, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. Miren, no se preocupen por sus diferencias, porque el reino de Dios no consiste en opiniones y en criterios. El reino de Dios, enseña la palabra, consiste en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos experimentar la justicia de Dios en nuestro corazón? La paz
paz de Dios en nuestro corazón, el gozo de Dios en nuestro corazón, la paz, la justicia, el gozo de Dios en nuestro hogar, la justicia, la paz y el gozo en nuestro lugar de trabajo, en este mundo. Todos nosotros necesitamos disfrutar del reino de Dios. Pero resulta que en medio de todas las necesidades y en medio de una necesidad explícita del reino de Dios, preferimos perder el tiempo en discusiones infructuosas. Preferimos perder el tiempo en cosas vanas, cuando el reino de Dios no consiste en cosas vanas, ni en comida, ni en bebida, ni en lo que el hermano piensa, ni en lo que mi esposo piensa, ni en lo que el hijo dice, sino que consiste en justicia, en paz y en gozo. Justicia, paz y gozo. Ese es el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros tengamos una vida segura. Dios quiere que nosotros disfrutemos a plenitud de su presencia. Y eso es el reino de Dios. Cuando hay un hogar en paz, cuando hay un hogar donde abunda el gozo, donde hay justicia, oigan, no donde haya ausencia de conflicto o de problemas o de escasez, no donde no haya enfermedad está el reino de Dios, no. Cuando hay un hogar donde reina la paz, donde los problemas se solucionan en amor, donde los padres reúnen a los hijos, vamos a hacer un altar familiar, este problema lo vamos a resolver. Vamos a confiar en el Señor. Te pido perdón si te he fallado, si te ofendí. Me levanté con el pie izquierdo, pero aquí estoy. Te amo en el amor de Cristo. Allí está el reino de Dios. El reino de Dios consiste en justicia, en paz y gozo. ¿Quién es el responsable de establecer el reino de Dios? ¿Quién es el responsable de establecer el reino de Dios? En tu hogar, tu hombre, esposo, tu esposa, hija, hijo. ¿Quién es el responsable de establecer el reino de Dios en tu casa, en tu vida? ¿Quién es? ¿Dios? ¿Dios es el responsable? No. Ya Dios dijo todo lo que tenía que decir e hizo todo lo que tenía que hacer. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí, porque la Biblia dice que Cristo se hizo hombre y habitó entre los hombres. Dios con nosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios, justicia, paz y gozo. ¿Y dónde está Jesús? Aquí, en mi corazón. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto tener una vida plena, una vida satisfactoria en el Señor, si el reino de Dios está en mi corazón? Dos cosas. ¿Quién es el responsable de establecer el reino de Dios? Yo misma. Usted mismo es el responsable de establecer el reino de Dios. Y yo misma soy la responsable de establecer el reino de Dios. Hermana, ¿y dónde está el reino? ¿Dónde lo consigo? Si todos los que estamos en este lugar hemos hecho confesión de fe y decimos ser seguidores de Cristo, hermana, ¿dónde está el reino? El reino está en mi corazón, porque Cristo habita en mi corazón. Amén. Ok, el reino de Dios. Ustedes han leído en la Biblia que el profeta Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino llegó.
El reino llegó con Cristo. Llegó con Cristo, está aquí, está en la tierra, en medio del caos, hermana, en medio de los problemas con la gasolina, en medio de los problemas con el efectivo, en medio de todas las cosas, los cortes eléctricos y tantas cosas que tenemos que hacer que nos dan insomnio. Sí, el reino de Dios, el reino de los cielos está aquí. No es que está próximo, no es que está cerca de venir. No, el reino de los cielos ya está aquí, porque el reino de los cielos es Cristo. Y esto aplica para todos los ámbitos, como les venía diciendo, en el hogar, en la oficina, en el ministerio, en la iglesia. Si mi hogar es un pequeño campo de guerra, allí no está el reino. Si en mi hogar hay disensiones, hay contiendas, si no sé cómo resolver las cosas, allí no se manifiesta el reino. Pero les acabo de decir que el reino está en nosotros. ¿Cómo disfrutar entonces de ese reino? Si en mi corazón, si en mi hogar, si en mi vida, si en mi casa, si en mi lugar de trabajo, si en mi vida entera no hay justicia, paz y gozo, entonces, ¿cómo puedo disfrutar? ¿Cómo es que ella me está diciendo a mí? ¿Cómo es que esta predicadora me dice a mí que el reino está en mi corazón, pero mi casa es un caos? Mi casa es un caos. No sé cómo resolver los problemas. No sé cómo resolver ese asunto. No sé por qué hay tanta amargura en mi corazón. No sé por qué me siento resentido. No sé por qué no tengo esperanza. No sé por qué me siento frustrado o frustrada, insatisfecha. Nos hacemos esas preguntas. Yo le pido al Señor que en esta mañana esas preguntas tengan respuesta y que lo que nos vayamos a recibir provoque un cambio en nuestra manera de vivir. Mis hermanos, miren que dice Santiago capítulo 1 versículo del 19 al 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Donde hay ira, gritería, no está la justicia de Dios. Donde hay pleitos y contiendas, no está la justicia de Dios. Donde hay guerras, no hay paz. Donde hay guerras, no está la paz de Dios. Donde hay depresión, tristeza, amargura, no está el gozo de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. De nuevo, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en mi corazón. Justicia, paz y gozo. Yo quiero eso en mi diario vivir, en mi diario andar. Yo me cansé de la vida religiosa. Yo me cansé de la vida que no pasa nada, no hay milagros. No, el evangelio es dinámico. El Espíritu de Dios es dinámico, hace cosas extraordinarias y las hace por medio de nosotros a través de nuestra fe. Tenemos que levantarnos para que se manifieste el reino de Dios en nuestra vida, el cual está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Busqué brevemente algunas definiciones aquí. Justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar, esperando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde y necesita. La siguiente definición me gusta mucho más. La justicia es la acción
que busca la integración de toda la comunidad humana en un complejo de relaciones donde impere el amor. Amén. ¿Qué es paz? Dijimos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ya definimos, dimos una breve definición de justicia. Ahora vamos con paz. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos, ni conflictos, ni enemistades. Paz viene del hebreo shalom y del griego eirene y es plenitud, entereza, firmeza, buenas relaciones entre los vecinos. Ahora vamos con gozo. El gozo es alegría, deleite, regocijo y satisfacción. Alegría, deleite, regocijo y satisfacción. Y estas cosas solamente las puede dar el Señor. Porque el mundo lo que da son circunstancias para airarte. El mundo lo que da son circunstancias para succionar tu fe y tu esperanza. El mundo lo que da son circunstancias que provocan estrés en tu vida, ansiedad en nuestra vida. Cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, cuando hay preocupación, cuando hay frustración, ¿por qué no he logrado esto? ¿O por qué tomé esta decisión en el pasado? Si no hubiera tomado esta decisión en el pasado, yo hoy fuera feliz. Si no hubiera dicho X cosa, en algún momento yo hoy fuera feliz, mi vida fuera diferente. Mis hermanos, la justicia, la paz, el gozo, no la da el mundo. La justicia, la paz y el gozo lo da el Señor. Así que si tú tomaste malas decisiones en el pasado, Dios es poderoso para redimir tus errores. Dios es poderoso para levantar tu cabeza. Dios es poderoso para darte aliento y enderezar tu camino. Y que ya de una vez por todas tú puedas disfrutar de su reino. Miren, gozo y paz. Gozo y paz son dos de los 9 atributos del Espíritu, del fruto del Espíritu. 2 de los 9 atributos del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando este fruto está madurado en nuestra vida, cuando este fruto está desarrollado con todos estos 9 componentes, ¿quién no disfruta de la justicia con ese fruto desarrollado? ¿A quién le falta entendimiento con este fruto desarrollado para ver que el reino de Dios está en su casa y en su vida? Mis hermanos, vamos a determinarnos de que el fruto del Espíritu se desarrolle y madure en nosotros. Todos necesitamos que el fruto del Espíritu siga madurando en nosotros. Todos lo necesitamos. Hasta el que tiene 40 años en el Evangelio necesita todos los días que ese fruto sea madurado en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué impide que el reino de Dios gobierne en nuestra vida? ¿Qué impide que el reino de Dios gobierne en nuestro corazón? ¿Qué impide que el reino de Dios se manifieste? ¿Qué impide que el reino de Dios pueda ser disfrutado por nosotros? Y voy con el título de este mensaje:
mensaje la pregunta: ¿cómo podemos disfrutar el reino de Dios? ¿Cómo lo podemos disfrutar? ¿Cómo puedo hacer yo para tener una vida plena? Puedo meditar en mi corazón. Alguno que esté en este lugar no he sido feliz, puede decirlo. En su fuero íntimo, no he sido feliz. Creo en Jesús, pero no he sido feliz. Creo en el Señor, lo he recibido, le sirvo al Señor, pero no me siento feliz, no me siento satisfecho, no me siento plena, no me siento lleno. Esas cosas suceden. ¿Cómo puedo disfrutar el reino de Dios? Hermanos, determinante y crucial para disfrutar el reino de Dios es tu corazón. Tu corazón. Nuestro corazón es muy importante para Dios. De lo que haya en tu corazón, de lo que haya en nuestros corazones, de lo que haya en mi corazón, depende que yo disfrute el reino de Dios. ¿Lo repito o quedó claro? De lo que haya en nuestros corazones, depende que yo disfrute el reino de Dios. Vamos a buscar esta cita, sí deseo que todos las busquemos, todos los que trajeron sus Biblias. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 11 al 20. ¿Estamos ubicados ya? ¿Sí? Ok. Así dice este texto. Palabras del Señor Jesucristo. Atentos. Mateo, capítulo 15, versículos del 11 al 20. Dice así: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras o esta palabra? Pero respondiendo él dijo, es decir, respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta palabra. Jesús dijo también, explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. También vosotros sois aún sin entendimiento. Hermanos, el Señor siempre espera más de nosotros. El Señor siempre va a esperar más de nosotros. El Señor siempre va a esperar que nosotros comprendamos con mayor claridad todas sus enseñanzas, todas las cosas que Él nos muestra. Continuamos. También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, leamos todos conmigo, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las
contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, lo que sale de la boca del corazón sale. Y lo que sale del corazón es lo que impide que nosotros disfrutemos del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Durante toda nuestra vida, hasta que llegamos a los pies de Cristo, practicamos los mismos pecados, practicamos los mismos pensamientos, practicamos la duda, practicamos pensamientos de yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, yo no lo voy a lograr. Practicamos todas estas cosas que dicen aquí, cosas similares, iras, contiendas. No sabíamos cómo vivir en paz en nuestra casa, con nosotros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos? ¿De dónde? De vuestras pasiones, de nuestras pasiones, de nuestro corazón, de nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Hermanos, nosotros estamos apadrinados. ¿Qué digo apadrinados? Apadrinadísimos. Nosotros no tenemos ningún tipo de excusa para no disfrutar el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque el plan de salvación incluye un corazón nuevo. El plan de salvación incluye un corazón nuevo. Nosotros cuando creímos, cuando vino el nuevo nacimiento a nuestras vidas, nuestro corazón fue renovado. Desde el momento hay una lucha implacable entre las dos simientes. La simiente corruptible que proviene de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y la simiente incorruptible que es la palabra del Señor. Ahora está en nuestras manos decidir qué va a reinar en mi corazón. Si el reino de Dios que proviene del corazón nuevo, del nuevo nacimiento, o el caos, la enemistad, las contiendas, las iras, la insatisfacción, la frustración que provienen del corazón dañado, enfermo y pecaminoso. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Si tú no ves a Dios en tus asuntos, si tú no ves a Dios en tu vida, en tu hogar, en tu diario caminar, pregúntate si el corazón está limpio. Pregúntate si tu corazón ha sido renovado. Pregúntate si todavía guardas en tu corazón aquellas frustraciones, resentimientos, traiciones, tantas cosas que pudiste haber vivido en tu pasado. Pregúntate si tu corazón fue sanado. Pregúntate si tu corazón fue restaurado. Porque si no eres feliz y no vives una vida plena en Jesús, si no vives plenamente la victoria de la palabra, entonces algo pasa en tu corazón. Algo pasa en tu corazón. Mira, para disfrutar el reino de Dios, tenemos que cambiar el corazón. Esta es la respuesta. Y me acerco, o ya estoy al final de este mensaje. Para disfrutar el reino de Dios, tenemos que cambiar el corazón. Tenemos que determinarnos a sacar, desarraigar y echar fuera de nuestro corazón todo aquello que nos impide ver a Dios. Todo aquello que nos impide ver claramente, creer en la palabra.
todo aquello que me impide ser una mujer de Dios victoriosa, que confía en su Señor, que tiene fe, que se esfuerza por obedecer su palabra. Mis hermanos, hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza para aquel que sufre. Hay esperanza para aquel que vino a este lugar sintiendo que hasta cuándo va a seguir luchando, que hasta cuándo va a seguir su pesar, que hasta cuándo va a seguir su luto. Cambia el corazón. Pídele al Señor que cambie tu corazón, porque el nuevo corazón está dentro del plan de salvación. Porque así fue profetizado. Así fue dicho por el profeta Ezequiel. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a dar